Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Chávez Martínez. Mi matrícula es la 22020-512. El reto es el número 5. ¿Qué reglas se rompen? El nombre del módulo es Derecho Internacional. La licenciatura es Licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es el licenciado Alejandro Escalona Sánchez. Y la fecha de entrega es 14 de diciembre de 2022. He elegido la película Francotirador, en inglés es The American Sniper, y, y bueno, en unos minutos les estaré diciendo y realizando unas descripciones sobre los organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película, algunas leyes, tratados o territorios que están involucrados en este video. Como contexto quiero decirles que la película habla sobre un francotirador que se encuentra del lado de Estados Unidos, de Norteamérica, y el espacio en donde se lleva a cabo esta guerra es en Irak. Resulta que la película retoma los hechos del 11 de septiembre, en donde Al Qaeda a través de Osama Bin Laden hacen caer dos aviones en las dos torres gemelas. Y bueno, esto hace que el protagonista, el francotirador, se enliste a la guerra y vaya a Irak a la guerra como francotirador. Su función es matar a los enemigos, a los rebeldes, a Al Qaeda. Y bueno, me llama mucho la atención que um, al inicio de la película, eh, hay una mujer una mujer y un niño que la mujer le da una bomba rusa al niño, a su hijo, y hace que el niño vaya en contra de una brigada de estadounidenses, de soldados estadounidenses, para lanzarles esta granada rusa. Y en el texto y en el diálogo se escucha como el compañero del francotirador le dice que tenga cuidado porque uh, puede ser sancionado porque se trata de un hombre, de un niño y de una mujer. Y eso me remitió a investigar más sobre derecho internacional, y yo no sabía que cuando se trata de la guerra puede haber infracciones o puede... esto proviene del convenio de Ginebra. En este convenio, que es un tratado internacional, se estableció que uh, la, la protección de la población civil en tiempos de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tanto los niños como las mujeres están protegidos por las leyes internacionales, por este tratado, el convenio de Ginebra, y los países parte o los estados parte se comprometieron que durante la guerra no le harían daño a las mujeres y los niños. Esto resulta de especial atención porque a los niños se les suele reclutar, matar, mutilar, a las mujeres violar, y creo que incluso en tiempos de guerra tenemos que ser muy humanitarios. El convenio de Ginebra no permite esas acciones. Sin embargo, vemos cómo en la película pues el francotirador mata al niño, y, y luego la señora, la mujer, retoma esta bomba, la lanza también la matan. Y esto nos dice mucho acerca de la guerra y cómo
los estados parte, por ejemplo, Estados Unidos como sujeto de derecho internacional, Irak como país, aún estando en guerra, cómo pueden ellos respetar los derechos humanos y los tratados internacionales. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su Consejo de Seguridad, ha insistido muchísimo en que se respeten los tratados internacionales en tiempos de guerra. Es decir, no tenemos que estar ajenos, o los países miembros, partes del Convenio de Ginebra, no tienen que menoscabar estos instrumentos internacionales. La otra anotación que hago es y ya como conclusión, bueno, la película sigue su curso. Durante la película noto cómo en tiempos de guerra los estados, en este caso los soldados, se atreven. Obviamente hay posturas, ¿no? Posturas políticas, pero se logra ver cómo los soldados entran a las casas de los iraquíes buscando, pues, a Al Qaeda o a a los comandantes de Al Qaeda, comandantes regionales, comandantes locales, y se ve cómo los soldados entran a las casas. Esto es una violación grave a los derechos humanos, porque interrumpen con este derecho que tienes de que nadie entre a tu casa, ¿no? También se da mucho la tortura, es decir, cuando retienen a alguien, agarran a alguien para sacarle la verdad. em, eh, los soldados recurren a la tortura, a la violencia, y bueno, toda esta serie de irregularidades, de crímenes de guerra, ¿no? Están muy penados, y el Consejo de Seguridad de la ONU siempre ha insistido en que esta situación no tiene que prevalecer. Por lo tanto, siempre la ONU, a través de este Consejo de Seguridad, insta a los Estados miembros para que rindan informes, para que se manifiesten al respecto. Y bueno, en conclusión, quiero decir que incluso en tiempos de guerra, los países tienen que respetar los convenios y tratados internacionales. El que encontré fue el Convenio de Ginebra para proteger a los niños y a las mujeres en tiempos de guerra y evitar todos estos crímenes de guerra. Aún así, como lo hemos visto en lecciones anteriores, la Corte Penal Internacional sigue realizando investigaciones y sigue condenando los crímenes de guerra, ¿no? Y bueno, en conclusión quiero decir que es muy importante respetar la vida de los seres humanos, incluso en tiempos de guerra. No se vale. Hay un dicho muy vulgar que dice que en tiempos de guerra se vale de todo, pero los tratados internacionales nos humanizan más y nos permiten, incluso hay tratados internacionales en donde la Cruz Roja y organismos internacionales se les tiene que dar el permiso para que atiendan a sus heridos. Incluso en tiempos de guerra, los soldados necesitan la protección de sus derechos humanos. Una de las preguntas de conclusión es: ¿qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional? Lo segundo, el derecho internacional se respeta y es importante porque de esta forma cubres y respetas los derechos humanos de las personas, de los más indefensos, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Esto de atentar contra la soberanía nacional, pues es un tema muy debatible en derecho,
porque a esto se le llama principio de no intervención, y esto es lo que decía mi paisano Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A eso se le llama principio de la no intervención, y entonces la Corte Internacional ha subrayado que esto es muy importante porque prohíbe a todo Estado o grupo de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de un tercer Estado. Pero la contrafactual es, bueno, estamos violando realmente la soberanía, y cuando se trata de derechos humanos, ¿se puede que los estados insten a otros estados que no violen los derechos humanos? Es decir, ¿se vale violar la soberanía nacional siempre y cuando se protejan los derechos humanos? A mi parecer, la idea de respetar la soberanía de los pueblos, de las naciones, pasa intrínsecamente por la valoración de que sí se puede, sí se puede hacer a un lado esta pretensión y de hecho en los artículos que he revisado, esta es una idea muy vieja, muy arcaica, de que no se vulnere la soberanía de los estados. Sin embargo, creo que, y todos los artículos y los expertos me pueden dar la razón, es tiempo de que no aleguemos la soberanía nacional, sino que protejamos, siempre y cuando se trate de protección de los derechos humanos en tiempos de guerra, por ejemplo, que los estados sí tengan esa injerencia, no interviniendo directamente, pero sí haciendo estas observaciones y, y estas precisiones para que se respeten los derechos humanos y se respeten los tratados internacionales. Um, hasta aquí mi exposición, y bueno, que tengan una excelente noche. Hasta luego.